y el dólar que no tiene techo, pero la mayoría de los argentinos está en el piso. Caputo señala que esto forma parte de los acuerdos con el FMI y ahora llega un desembolso de 2.000 millones de dólares que después lo pagará usted o las futuras generaciones. Podría seguir en esa línea, que es descendente, en búsqueda de ubicarnos un poco más arriba en el análisis y seguramente en la conclusión de la política. Pero las elecciones, y lo dijo Cristina Fernández de Kirchner no hace mucho tiempo, que debería revisarse esto de competir cada 2 años, porque no madura un proyecto, porque se persiguen más los cargos y las apetencias electorales y el posicionamiento en algún sillón calentito, mientras el pueblo sufre el frío. Ahora, las encuestas, que es lo que voy a charlar, no por las encuestas, voy a charlar con Antonio Castillo, están proyectando ¿qué? En la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas, en la primera y en la tercera, una paridad entre la propuesta de Milei, que no es Esper, es Milei, con su motosierra, que dice, somos nosotros o el kirchnerismo, como si el kirchnerismo fuese el mal mayor que ya gobernó la Argentina, mientras el kirchnerismo o Fuerza Patria o la división que tiene el peronismo sostiene hay que hacer el escudo, pero cada uno tiene el propio. Y esto no se resolvió en el cierre de listas de la elección de septiembre, sino que estamos en la antesala de un nuevo movimiento que no sabemos cómo queda de cara a la elección de octubre, donde se eligen diputados nacionales. Ya Juan Grabois dijo, yo no voy para acá. No estoy de acuerdo en que Sergio Massa hegemonice lo que es Fuerza Patria, con la prisión de Cristina Fernández de Kirchner. Eso tiene una lectura rápida, no hay liderazgo consolidado. Entonces Grabois dice, no puedo aceptar ni a Massa, tampoco a Kicillof, juego la propia. Kicillof propone a Tayana, que hasta donde yo sabía es el movimiento Evita, pero es un cuadro, el ex canciller. Mientras el kirchnerismo dice, no, Tayana no. No sé si le dice a Tayana o le Evita, pero por las dudas propongo que sea Chaval, que es el intendente que mejor mide en la provincia de Buenos Aires, los jefes comunales de conurbano, y ahí aparece Mariel Fernández. Ahora, una aclaración importante en esta especie de presentación editorial antes de charlar con el tío Castillo. Si quisiese Mariel Fernández ir por encabezar la lista, que ya no es la síntesis deseada entre Cristina y Axel, porque eso está roto, aun cuando se llama en Fuerza Patria, está roto. Ni hablar en Moreno, donde no hay acuerdo de ningún tipo, ni con el Frente Renovador, ni con el Movimiento Derecho al Futuro. Pero si Mariel quisiese, hay que prestar atención a lo que dijo Mayra Mendoza, que es la alcaldesa de Quilmes. Dijo, yo soy candidata a senadora y yo voy a la legislatura, porque Mayra está mirando el 27, que querrá ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Entonces, si Mariel fuese candidata primera en la lista de diputados nacionales, imaginemos ese escenario, no es testimonial, porque la Cámpora está diciendo testimonial no. ¿Qué dejará la intendencia Mariel Fernández? ¿Quién asume? ¿Correa? Bueno, presentación y el tío Castillo va a resolver este entuerto político electoral porque él sabe qué decir, creo yo. Presentación y venimos. El cambio rotundo que hubo acá en Manantiales. Como pueden ver de fondo, tenemos una plaza inmensa, hermosa. Tenemos asfalto, que es lo que hacía falta acá en el barrio. Queremos agradecerles por todo lo que hizo por nosotros los chicos de Barrio Manantiales. De pasar a jugar en el barro, jugamos en juegos más decentes, podemos correr, juntarnos con amigos y la verdad me encantó la plaza. En nombre de todos los niños agradecemos por esta hermosa plaza, por esta iluminación que la noche tiene. Gracias por esta oportunidad de expresarme. Mi nombre es Noé Manuel Goyeneche Guevara, voy a la escuela 82, tercer grado. Muy bien. En este lugar no solo se va a jugar, sino que se va a soñar, se va a buscar que los niños tengan un bien común. La comunidad, la alegría, el trabajo, el amor son nuestra fuerza.
la misma fuerza con la que transformamos Moreno y vamos a seguir haciéndolo. Este 7 de septiembre, vamos con nuestras mujeres, vamos con nuestra fuerza. No sé si te dejé un problema, pero por lo menos es interesante analizarlo, porque son escenarios que la política electoral o en las apetencias de poder están trazando hoy. Sí, lógico. Es demasiado complejo, digamos, la realidad, pero es compleja porque lo analizamos de la coyuntura. Ajá. Y no nos paramos desde el lado de un proceso. Cuando nos quedamos en la coyuntura, surgen todos estos problemas que dijiste. Son todos problemas que hay que solucionar. Pero cuando hablamos de procesos, no tenemos que desviar la mirada de los objetivos estratégicos. Y si la discusión se profundiza, encontramos síntesis. Cuando hay diferencias, es porque la discusión política de fondo precisamente no toca fondo. Porque en el fondo están las coincidencias y a partir de las coincidencias podemos remontar hacia arriba construyendo en conjunto. Perón hablaba del problema de la política si esta estaba situada en las élites o las élites. Lo dijo hace muchos años, ¿no? El hombre. Y lo advertía como un problema. No sé si fue en el 68 o antes, pero lo advirtió como un problema. Totalmente. Un ejemplo práctico, el mismo sábado a la noche cuando cerraban las listas, a la misma hora aumentaba la nafta. Y la gente común, ¿a qué cree que le prestó más atención? A la nafta. Exactamente. Eso quiere decir de que hay una deuda histórica de la política con el conjunto de la sociedad, porque no plantea verdaderamente de frente cuáles son los verdaderos problemas y cómo la política tiene que solucionar esos problemas. Me parece que la clave está aquí, lo que acabas de decir. Supongo que ese hombre que entró recién acá, que no lo conozco, pero si le pregunto cuál es tu problema, me dice, el problema es que no llego a fin de mes, o si llego no me alcanza, o no puedo proyectar. Diagnosticar los problemas para el pueblo, me parece que está saldada esa deuda. Lo que quiere el pueblo es cuál es la solución. Ojo, que ahí es una diferencia, porque si me paro en la campaña, que es coyuntura que a mí no me agrada, te aclaro, Castillo, pero es la dirigencia que vive en la coyuntura, por eso el pueblo se divorcia de la dirigencia. Pero si no aparece la solución del problema, que sea consistente, no hay proyecto posible, hay coyuntura. Totalmente. ¿Sabés quién va a ganar esta elección de medio término? La abstención. Va a salir primero. Lamentablemente, por esto que recién decís vos, hay un divorcio entre los problemas de la sociedad en general y los problemas que hoy plantean los dirigentes. Okay. Entonces, el peronismo no puede darse el lujo de dudar en esta etapa porque se está jugando mucho más que una elección. Esta es una etapa donde se define la historia hacia el futuro. Es decir, si el peronismo pierde la elección, no solamente pierde bancas o lugares, va a perder el país y va a perder la nación entera con todo el pueblo adentro, porque se va a consolidar el proyecto colonial que se está llevando a cabo y del que la dirigencia política, aún la nuestra, habla muy poco. Y esto es una deuda pendiente. Hay que decirle a la gente de que el agua se está privatizando. Es una empresa israelí que arrancó en el gobierno de Alberto Fernández, una discusión que tuve hace 2 días atrás, ¿no? ¿Eso quiere decir que esté bien? No, estoy diciendo que arrancó allá y es estratégico y está muy bien que lo traigas porque no se trata solamente de figuras, se trata de concepciones de modelo. Arrancó con Fernández y por supuesto acá se consolida. Totalmente. Y esta es la gran deuda que tiene no solamente el peronismo, sino toda la democracia desde el año 83 esta parte. Por eso yo hablo de procesos, no hablo de coyuntura solamente. La realidad, desde el año 83, esta parte ha convertido, por ejemplo, al peronismo, que es un movimiento nacional de liberación, en un partido más que garantiza la socialdemocracia, digamos. Entonces, puede tener reformas que cambian un poco algunas realidades, pero no van a transformaciones de fondo.
Entonces eso quiere decir que está perdiendo su esencia para lo que fue creado o para lo que nació, que es la capacidad de transformar realidades para hacerlas más justas para la mayoría. Eso es lo que se ha venido perdiendo, no en esta coyuntura, desde el año 80, desde la muerte de Perón en esta parte. ¿No consideras que estamos en un proceso de que las élites, o las élites, ¿no?, como más te guste, hablan de la ciudadanía global, que es el mundo como si nosotros estuviésemos ajenos al mismo, si no pudiésemos nosotros imaginar cuál sería el propio? Estoy hablando de cuestiones nacionales. Yo puedo charlarlo una vez más con vos, que teniendo la posibilidad de seguir algunos registros, previo al ascenso de Perón, hasta la Revolución Conservadora, tenía una construcción de lo que se llama normalidad hoy, la familia, la nación, la patria. Estoy hablando de la Revolución Conservadora que Perón lee ahí y después hace su síntesis, cuando le da a la clase obrera el rol que debía tener para la historia, para el futuro. Estoy refiriéndome hace 70 años atrás o 50 años atrás. Hoy hablamos de la ciudadanía global. ¿Qué dice el mundo y cómo nos insertamos al mundo? Hasta eso perdimos, Castillo. Esas discusiones eran interesantes y son necesarias recuperar. Bueno, fíjate vos que el movimiento peronista discute muy poco, en realidad en el país se discute muy poco política internacional. Por lo tanto, cuando hablamos de globalismo o de cómo nos posicionamos frente al mundo, etcétera, realmente hay muy poca idea de cómo es la cosa. Por ejemplo, ¿sabes por qué vienen por los recursos naturales de Latinoamérica? No para producir, sino para no producir. Entonces, esta es una manera de garantizar de que esos recursos queden en manos de quienes están en un bando en esta guerra global contra otras potencias. Es decir, vienen los yanquis, o mejor dicho, la OTAN, a tomar posesión de los recursos naturales del Cono Sur para que esto no caigan en manos de los BRICS. Esta es la verdadera guerra, digamos, que hay en el mundo. Bueno, por lo menos entonces empiecen a discutir una tercera posición. Si los que dicen que son peronistas, bueno, ¿por qué no leen lo que fue la tercera posición? ¿Qué significaba? ¿Qué lectura tuvo Perón? ¿Qué construcción doctrinaria se dio en aquel momento? Por lo menos eso a los pibes se los puede decir, porque lo que vos acabas de referir daría para dar una discusión de este tipo. No igual, pero aprender por qué en aquel momento, estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, el tipo dijo, bueno, la tercera posición es esta. Y no fue neutral, cuidado, porque hay que saber leer lo que pasó. Exacto. Bueno, yo creo que, por algo que hemos dicho muchas veces, digamos, no se están formando cuadros políticos integrales dentro del peronismo. Por lo tanto, no vamos a tener gente que sea capaz de producir un proceso y conducirlo. Vamos a tener un montón de dirigentes que pueden ser muy eficaces ganando elecciones, de esto creo que ya lo he dicho infinidad de veces, pero va a ser muy difícil construir un proceso que lleve a transformar la realidad en el mediano y largo plazo. Y esto se debe hacer desde la política, que se lo vamos a dejar a los privados a esto. Entonces, primer rol, recuperar el Estado. Segundo, tener lineamientos de construcción estratégica. A ver, el único dirigente que dijo algo concreto para los pobres que dijo, tenemos 1 millón de lotes con servicio para la familia sin hogar, fue Juan Graboy, perdón. Fue Graboy. Otros dirigentes se ponen a hablar de la macro, se ponen a hablar de la crítica a la oposición y no se ponen a hablar de las soluciones concretas que necesita la mayoría de la gente hoy, aquí y ahora. Si la mayoría de la gente no tiene una esperanza tras la cual encolumnarse, lamentablemente va a seguir en el futuro ganando la abstención. Yo hacía te traigo la coyuntura, porque me parece que es claro la intención que tenés vos. Creo que tu causa es honesta en ese punto, de si no tenemos una formación hoy, no habrá dirigentes mañana, salvo para la coyuntura. Yo digo que ha decidido la dirigencia, en general, vivir en la coyuntura, porque es más cómodo, ¿no? Mientras Graboy puede decir, el problema es que el huevo está caro, y las familias no pueden comprar huevo. Ya ni siquiera te estoy hablando de la casa. No sé, me preguntaría acá,
¿qué desarrollo tuvo lotes con servicio en Moreno? Por ejemplo, además de lo que son los proyectos, que puede ser el Distrito Ecológico Rollero, que habrá una inversión privada para hacer ahí parte de lo que es el sueño del tigre, hacerlo acá, pero ¿y lotes con servicios qué? Pero acá te digo, ¿no? Entonces, en la presentación yo me refería a esta cuestión que viene de nuevo la discusión ahora a instalarse quién encabeza en Fuerza Patria, pues ya el frente de Fuerza Patria, o es Tayana, o es Achával, o es Mariel, y Juan Graboy dice, no, yo armo la mía, y Massa dice, no, no sé si quiero ser. Fíjate las discusiones que estamos hoy para analizar estas discusiones, mientras por delante no pasa un elefante rosa, están pasando 100. Que creo que ese es el problema, lamentablemente. Aparte, el sistema tiene tanto poder que hasta los que por ahí pensamos que son más esclarecidos terminan cayendo en la trampa cultural de centrar la discusión en cuestiones de forma. Yo creo que los muchachos que hoy conducen el peronismo, llámese Graboy, Cristina, Massa, etcétera, tienen que estar discutiendo estas cuestiones. Si perdemos esta elección, muchachos, chicas, jóvenes, la patria se convierte en otra ex Yugoslavia. Este es el problema. Un desmembramiento me estás hablando vos, porque el que no conoce Yugoslavia, bueno, hay que explicar lo que fue la guerra de los Balcanes, ¿eh? Por eso se lo conoce como la balcanización de la Argentina, que es porque en los Balcanes, precisamente, donde era la ex Yugoslavia, generaron una serie de enfrentamientos que terminaron dividiendo en 4 o 5 republiquetas. Acá la Patagonia está siendo invadida por soldados israelíes disfrazados de mochileros, en donde ¿quién investiga eso? ¿O qué tipo de controles hay sobre eso? El tema del agua, un recurso estratégico entregado a una potencia conducida hoy por un genocida internacional como es Netanyahu, de estas cosas no se hablan. O sea, detrás de quienes estamos encolumnándonos y dónde estamos poniendo la voz y la lucha. Yo creo que el peronismo del siglo XXI perdió algunas facultades que son discutibles quizás para muchos. Una de las facultades que perdió fue la capacidad de gritar, la capacidad de decir en voz alta qué es lo que está mal y qué es lo que hay que hacer. Y también perdió la capacidad de patear algunas puertas de despachos oficiales cuando los que ocupan esos despachos no cumplen con el mandato del pueblo. ¿Y cómo se altera esta ecuación que me decís del año 83? Es decir, hay un proceso entonces, Castillo, del 83, estamos 2025, ¿se consolidó ese proceso? Por supuesto, o sea, el peronismo, creo que el único que tuvo la capacidad de conducir al movimiento en su conjunto fue Néstor. Después de Néstor lo sucede Cristina, que pudo conducir el país, pero no pudo conducir el movimiento. Por lo tanto, no pudo consolidar, teniendo la oportunidad en sus manos, un movimiento de liberación nacional. Entonces, estos errores políticos se pagan, porque te estoy hablando del año 2011, 2015, si se quiere, 10 años después, hoy estamos discutiendo la baja del salario de los trabajadores. Estamos discutiendo de que hay gente que tiene que caminar 30, 40 cuadras para hacer una changuita porque no le alcanza para el colectivo. Entonces, de estas cosas hablo cuando digo analizar procesos. Esto tiene que ver con cómo se concibe a la política, digamos. O sea, la política debe ser una construcción que garantice el desarrollo de la gente, porque si no caminamos al ritmo que camina la gente, los militantes y la dirigencia, difícilmente cuando tengamos responsabilidades podamos responder a las expectativas de esa gente que nos vota. Porque ocurre esto, lo que hablábamos recién, este divorcio entre lo que quiere y necesita la gente y lo que quiere y necesita la clase dirigente. Si no encontramos una síntesis a eso, esto difícilmente se pueda llegar a revertir. ¿Podremos ganar elecciones? Sí. ¿Podremos modificar algunas cuestiones para hacerlas más favorables para la gente? Sí. Pero si no transformamos las cuestiones de fondo, el destino de la Argentina es inexorable.
Por un lado puede ser la balcanización y por otro lado, que es más real, es la colonización. Terminamos siendo una colonia de los países que manejan la OTAN.